tema que también nos interesa mucho a todas las mamás, a todos los papás, y más ahorita que estamos en casa en contingencia, que a veces no sabemos ya qué decirles o qué hacer con nuestros hijos, con nuestros niños, y más sobre todo con los pequeñitos. Entonces tenemos que aprender y escuchar de las especialistas cómo aprender a controlar las emociones de nuestros hijos, y es por eso que está aquí con nosotros en el estudio completamente en vivo la licenciada Priscila Medina, especialista precisamente en el tema, ya con muchos años de experiencia. Priscila, ¿qué tal los niños en esta época? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. La verdad es que feliz de poder acompañarlos en este programa. Gracias, muchísimas gracias. Bienvenida, platícanos, ¿cómo se están viviendo las emociones? Porque, bueno, las mamás que están en casa, me encantaría que nos escribieran en nuestro Facebook, aquí lo tengo, Canal 28NL, para poderles responder las dudas. Son un cúmulo de emociones. Si nosotros no las podemos controlar, y me imagino que los niños es más complicado aún. Así es, tenemos que estar bien conscientes de que esta es una situación inusual y muchas veces se queda en conversarlo entre los adultos, entre papá y mamá o los familiares más allegados, y se nos olvida compartir la información también a los niños. Entonces es muy importante comunicarnos con ellos con las palabras adecuadas y resolver sus dudas, platicar acerca de la situación, los cambios que ha habido, porque ya sabes que en la medida en que hay mayor información, pues hay otras recomendaciones de parte de las autoridades. Entonces los niños necesitan estar informados para que se puedan también ser partícipes y ayudarnos a seguir estas recomendaciones. Entonces, por un lado... Pero informados hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No tampoco inquietarlos demasiado. Exacto. De hecho, lo ideal sería mantener el mínimo de información hacia los niños, no exponerlos a temas de que vean las noticias, que estén muy empapados de información. Nosotros filtramos esa información que le vamos a dar. Entonces, por un lado es la comunicación. Por otro lado, así como lo comentabas ahorita, es sumamente importante hacernos conscientes de las emociones que nosotros estamos sintiendo como papás. Entonces, primero me hago responsable yo de mis propias emociones y así voy a poder ayudarle a mis hijos a gestionar sus emociones. ¿Qué es lo principal que tenemos que ver? Si hay cambios repentinos de humor, de estado de ánimo, si observamos que hay ansiedad, que hay irritabilidad, que hay mucho enojo, que hay miedos, que hay dependencia. O sea, mi hijo andaba en la casa y ahora está preocupado de ¿dónde estás? ¿Ya estás dormida? ¿A qué hora te despertaste? O quieren dormir contigo. Exacto, esos cambios, a ver, ¿qué está pasando? También es sumamente importante los cambios en cuestiones de necesidades básicas. Hablamos de alimentación, sueño e higiene. Es decir, fuera de los hábitos que a lo mejor ahorita podamos estar tomando por la situación, el que yo vea que a lo mejor come con mayor ansiedad y come más cantidad, come muy poco, que también haya situaciones que tengan que ver con la eliminación, que se esté haciendo pipí por las noches, que se esté haciendo popó, que tenga estreñimiento, diarrea, todo ese tipo de cuestiones son muy importantes. Entonces tenemos que estar muy atentos a todas estas señales que nuestros hijos nos puedan estar reflejando, porque ellos no van a llegar a decirnos. Oye, ¿y estás hablando, Prisi, de niños de qué edad más o menos? Estamos hablando de hasta la adolescencia, desde niños de 3, 4 años hasta adolescentes. Hasta adolescentes, porque por ejemplo en mi caso con Braulio, que ya tiene 13, casi 14, pues ya se puede platicar un poquito más y yo veo que come mucho, pero bueno, ese es como parte también del encierro. Así es, y hemos alterado muchísimo los cambios de alimentación. Y el cambio también de horarios, insomnio, está existiendo mucho insomnio en los niños, en los adolescentes. Así es, y también hay que ver ese tema de insomnio si obedece a una situación emocional o un mal hábito, porque también hemos hecho un uso excesivo de las pantallas. Entonces, si a lo mejor mi hijo iba a la escuela, hacía actividad física, visitábamos a los abuelos, regresábamos, íbamos a hacer alguna actividad al aire libre, ahora están en la casa todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos en la casa todo el tiempo? Comer, ver la tele. Ver la tele. Entonces, o estás con la pantalla, que sería el iPad, la tablet, el videojuego, el celular, la computadora. Incluso nosotros nos hemos vuelto más consumidores de pantallas. Entonces también eso altera las cuestiones de sueño. Entonces hay que estar observando todas estas situaciones. Si hay alguna situación que a mí como papá me preocupe más de la cuenta, que diga, ok, esto es poco habitual,
lo ideal es consultar con un especialista. De hecho, estamos teniendo muchas situaciones de este tipo. O sea, es algo que no nada más está sucediendo en tu casa, en mi casa, sino que está sucediendo en muchos hogares. En general, yo creo en la mayoría de los hogares, y bueno, si nosotros no aprendemos a controlar, como decías tú, ahorita nuestras emociones, tampoco vamos a poder controlar las de los niños. Pero, ¿qué sería normal? Porque sí les cambió la vida, sí nos sacaron de nuestra zona de confort. ¿Qué sería normal? O más bien, esos focos rojos, el comer más, el comer menos, el que no duerman bien, el que lloren mucho. Además de ir a terapia, ¿qué podemos nosotros en casa implementar como para entretenerlos? Porque yo me imagino que muchas veces ya será la desesperación, ¿no? El fastidio. Sí, por ejemplo, hemos notado que se han alterado todas estas dinámicas. Es bien importante darle variedad de actividades. O sea, no voy a restringir el uso de las pantallas como si fuera un castigo y decir, ya a partir de mañana ya no hay pantallas, entonces, porque te hacen daño. Entonces podemos implementar a lo mejor ciertas actividades en casa, como que nos apoyen en la cocina, que hagan manualidades, tener juegos de mesa. Los juegos de mesa nos ayudan muchísimo en el desarrollo de habilidades. El tener a lo mejor alguna actividad física, pues no estoy yendo al gimnasio, pero entonces yo aquí en la casa estoy llevando una sesión en línea de spinning o de pilates, o de baile, pues invitarlos a que participen con nosotros. Reparaciones también en la casa, darles pequeñas responsabilidades. A lo mejor es un buen momento para enseñarle a nuestros hijos a que colaboren con lo que tiene que ver con el funcionamiento del hogar. Empezar a ponernos en orden, sobre todo las mamás que trabajamos, nos cuesta un poquito más. Sí. Empezar a decirles, tiende tu cama, ayúdame a lavar los platos, barrer, trapear, o sea, todo eso que tiene que ver con casa, darles responsabilidades y que empiecen a colaborar, que empiecen a hacer un apoyo. Claro, y yo creo que es el momento ideal, ¿no? De poder, y si hay muchas mamás que seguramente no están yendo a la oficina, que están trabajando en casa, que también se incrementó el trabajo en casa, es tremendo porque home office, pero aparte tienes que preparar la comida, la cena, el desayuno, lavar platos y hacer tantas cosas como mamás, se nos cargó el trabajo, pero es el momento ideal, yo creo, de como mamás acarrear a los niños y invitarlos, ¿no? Invitarlos a que formen parte de... Hay muchas cosas, muchas actividades yo creo que pueden realizar. En mi caso, no sé, que soy mamá de adolescente y ya de un hombre de 25 años, pues yo creo que la tengo más fácil. Yo creo que lo más complicado es cuando los niños están pequeñitos. Me encontré el otro día, Priscila, una mamá que me decía, ya no sé qué hacer, no sé qué siento. Quise salir corriendo en la esquina, me puse en la esquina, me puse a llorar mucho porque estoy cansada de que los niños pequeñitos de 2 y 3 años y todo el día están, mamá, 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 dame, cocíname, ayúdame, atiéndeme. Dice, todo el día. Antes al menos iba a mi clase de yoga o iba a un desayuno a la semana con las amigas o se escapaba una tarde a cenar con las amigas en la noche algún día. Y ahora es así como que también a nosotros está complicado, ¿no? Entonces me decía que se puso en la esquina, que se puso a llorar y yo le decía, ¿y qué emoción sentiste? Me dice, pues tal vez tristeza, una tristeza enorme porque definitivamente nos cambió la vida y si nosotros nos sentimos tristes, pues los niños con mayor razón. Así es, y lo más importante es reconocer nuestras emociones y validarlas. No está mal que sientas tristeza, no está mal que sientas enojo, que sientas frustración, que sientas preocupación, pero hacerte responsable de esa emoción. ¿Cómo nos hacemos responsables? Verbalizándola. Okay. Muchas veces no lo hacemos, muchas veces está en el día a día a lo mejor quejándote y describiendo todo lo que está sucediendo, pero no le puedes poner nombre a esa emoción. Entonces recordemos que si queremos ayudarle a nuestros hijos a reaccionar de manera adecuada, en intensidad y con la emoción que corresponde ante las situaciones que están viviendo, pues primero lo tenemos que hacer nosotros. Estaba leyendo el día de ayer que se hizo un estudio y que incrementó un 40% el trabajo en casa para las mujeres principalmente. Claro, y así lo comentabas ahorita, porque todavía home office. O sea, lo que ya tenías del día a día, todavía home office en la misma cantidad de tiempo. Entonces, sí es bastante pesado. Tenemos que mantenernos tranquilos, ser pacientes y reconocer, y es válido que digas como tu amiga, ¿no? De decir,
es que me siento súper triste y quiero llorar. Entonces, y se vale llorar. Y se vale. Entonces, las emociones que se acumulan se quedan, vamos a ponerle un nombre, se quedan atoradas. Claro. Entonces, esas emociones terminan saliendo de una u otra manera y no de la manera ideal o más adecuada. Normalmente se traduce en enfermedades. Entonces, si quiero mantenerme saludable físicamente, también lo tengo que hacer de manera emocional. De manera emocional. Pues hay que atendernos, hay que leer, hay que divertirnos, aprovechar estos días y verlo desde el lado positivo también para contagiar a nuestros pequeñitos. Si ustedes tienen pequeñitos en casa, qué afortunadas, qué afortunadas. Yo quisiera tener un pequeñito, pero ya un día tendremos nietos, Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, Priscila? Me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy como Pris Medina y también en el 83 32 27 91. Ahí está apareciendo en pantalla los datos de la licenciada Priscila Medina y bueno, cualquier duda o comentario, háganselo llegar para que les pueda responder. Muchísimas gracias, nos vemos pronto por acá. Claro que sí, encantada de estar aquí. Continuamos, no se vayan, vámonos un corte y regresamos rapidito. Sigue viendo. Hoy es el día.